Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien el día de hoy. Bueno, como lo hemos estado viendo en nuestras sesiones anteriores, hemos estado analizando lo que son las entrevistas, cómo se realiza una entrevista, un guión de entrevista y la clase anterior vimos cómo se transcribe una entrevista. Bueno, en esta sesión chicos, básicamente lo que vamos a ver es el análisis de las entrevistas. ¿Cómo es que se analizan las entrevistas? ¿Cuáles son los elementos que requieren para ello? Y esto a su vez va a contribuir a una mejora en el proceso de la elaboración, transcripción y entendimiento de la misma. Bueno, ¿qué vamos a hacer chicos? ¿Cómo se analiza una entrevista? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es describir o hacer una descripción de la muestra. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es una descripción de la muestra? La muestra es a las personas a las cuales les realizamos la entrevista. Es decir, si fue un hombre, fue una mujer, cuál es la edad, cuál es la profesión, etcétera. Los datos que ustedes ya manejaron con anterioridad. Bueno, una vez analizada esta parte, vamos a hacer a la descripción de la misma. Y lo vamos a poner de la siguiente forma. Como ustedes pueden observar en nuestro ejemplo, nosotros estamos poniendo que en el universo de los entrevistados está compuesto por una mayoría fémina de 8 mujeres y 4 hombres, etcétera. Eso mismo van a poner en relación a la entrevista que ustedes aplicaron en estos días. Esto con la finalidad de hacer primeramente la descripción de su muestra. Reitero y nuevamente tendrían que ser los datos de la persona a la que entrevistaron. Como podemos observar en esta siguiente diapositiva, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar cada una de las subcategorías, es decir, cada una de las preguntas en las cuales nosotros realizamos nuestra entrevista, tendremos que desmenuzarla minuciosamente para su posterior análisis. Como ustedes podrán observar, chicos, esto es importante porque lo que nos hace precedente es ver cuál es el objetivo de nuestra entrevista. ¿Sí? Como ustedes podrán observar en la diapositiva anterior, nosotros tuvimos un análisis de una entrevista que se realizaron a 12 jóvenes inmigrantes. Pero ¿qué es lo que queríamos conocer de dicha entrevista? Pues las motivaciones que condicionaron su inmigración a partir del año 2001. Bajo esas expectativas nosotros generamos la entrevista, o bueno, se generó esta entrevista. ¿Cuáles fueron las preguntas que se realizaron en ella? Es decir, ¿cuál fueron la guía mediante la cual nosotros pudimos analizar y observar las diferentes vertientes que íbamos a preguntar? Fueron las siguientes: una, motivación, incentivo de familiares, posibilidades, calidad de vida, estudios, situación de crisis, expectativas y etcétera. Como ustedes lo están observando en esta diapositiva, lo que nosotros estamos realizando es ver cada una de las preguntas, pero no voy a poner la pregunta tal cual, sino realmente cuál fue el empuje que yo quería hacer con esa pregunta, ¿vale? Es decir, qué es lo que yo quería analizar. En este caso, si ustedes podrán ver en el punto número 2, podemos ver las posibilidades. A lo mejor la pregunta pudo haber sido, ¿cuáles fueron las condiciones que lo llevaron o lo incentivaron a usted? Y asimismo, mencióneme cuál es la posibilidad que usted se quede a vivir en este país, ¿no? Y entonces, a partir de ello, chicos, lo que nosotros estamos observando, analizando, es la posibilidad que tiene el individuo de estar viviendo en donde actualmente inmigró. Esta condición nosotros la podemos observar en esa pregunta. Cada uno de ustedes ya tiene una guía, una base, la cual ya se está trabajando o la cual ya trabajaron. Esto a su vez lo que ustedes van a hacer es como sintetizar, es decir, realizar una elipsis de la pregunta. Al final, ¿qué es lo que ustedes quisieron preguntar y con qué finalidad lo preguntaron? Estas van a ser las subcategorías que nosotros vamos a analizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué es el paso a seguir? Bueno, una vez que hayamos analizado y puesto las subcategorías que vamos a tener, vamos a proceder a elaborar el análisis de la entrevista. Es decir, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos de cada una de las respuestas que nos dio nuestro entrevistado? ¿Cuáles son las ventajas de haberlo entrevistado? ¿Cuáles son las expectativas que nosotros generamos? ¿Y cuáles fueron los resultados finales? Vamos a comenzar primeramente, antes de poner como bloque final en la entrevista, vamos a poner nosotros cuáles fueron esas expectativas, ¿no? Realmente pues me sentí cómodo, me sentí nervioso, etcétera. Una vez que nosotros hayamos analizado esa imagen en primer lugar de nosotros, lo que vamos a hacer es hacer una breve
pues como introducción de lo que nosotros estamos haciendo en relación al proceso de la entrevista. ¿Cómo lo van a hacer, chicos? Bueno, vamos a ver en esta diapositiva, como ustedes lo están observando, ¿sí? Estamos poniendo una breve introducción de cuál es el aporte que nosotros estamos haciendo de la entrevista. Y les voy a dar una breve lectura que ustedes ya estarán haciendo, ¿no? Y si gracias al aporte de las entrevistas se han podido visualizar los diferentes aspectos de la experiencia de emigrar, de acuerdo a la perspectiva particular de los protagonistas del proceso. En este análisis se han podido describir las principales motivaciones que determinaron la partida de los entrevistados, las expectativas que se plantearon y los desafíos a los que se enfrentaron a la hora de empezar su nueva vida en Argentina. Es decir, los entrevistados o la finalidad de esta entrevista fue conocer precisamente el por qué emigraron, cuál es la expectativa que ellos tuvieron de irse a Argentina, con qué finalidad ellos se fueron a vivir a ese país, por qué no se sentían a gusto en sus países de origen y cómo estos diferentes factores que ustedes ya vieron en la diapositiva anterior los orillaron e impulsaron a estar radicando actualmente en Argentina. Pues precisamente eso vamos a hacer nosotros en relación a nuestras preguntas, ¿no? Porque ahora sí que valga la redundancia, ¿por qué preguntamos lo que preguntamos? Eso es a lo que yo quiero que ustedes lleguen. Como ustedes podrán observar en la página 265 de su libro, ¿sí? Estamos viendo lo que es la parte de una transcripción de una entrevista. Si se dan cuenta, viene la parte del título, viene la entrada y viene el cuerpo. Esto nos va a ayudar a generar y a contribuir en la parte de lo que nosotros tendremos que analizar. Recuerden que la transcripción es la que ustedes ya hicieron con anterioridad o lo que se les enseñó en la clase anterior. Ahora, lo que vamos a hacer y vamos a realizar en este caso es el análisis de las preguntas para nosotros generar, como lo están viendo ustedes en la diapositiva, un ejemplo de un conglomerado de respuestas analizado y previsualizado en unos cuantos versos, en unos cuantos párrafos. Es decir, vamos a hacer el resumen de nuestra entrevista. ¿Qué fue lo que nos dijo el entrevistado? ¿Por qué nos los comentó así? ¿Cómo lo preguntamos nosotros? Al final lo que yo quiero que ustedes me pongan en este apartado es las expectativas que generó su entrevista. ¿Qué fue lo que preguntaron? ¿Con qué final lo preguntaron? ¿Qué resultados les arrojó, chicos? ¿Vale? Bueno, como ustedes podrán estar observando en la última diapositiva, lo que tenemos son las conclusiones. Es decir, una vez que ya analizamos todas las preguntas, que es como lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, vamos a proceder a hacer un concentrado de una sola, digamos por así decirlo, respuesta en general de lo que nosotros estudiamos en nuestra entrevista. Es decir, ya que observé, analicé y di mi introducción como en la diapositiva anterior, ahora voy a llegar a la conclusión. Me pareció que el entrevistado se comportó a la altura, contestó correctamente las preguntas, sí dio pauta al análisis de la información que yo necesitaba. Efectivamente, el entrevistado contestó asertivamente todas las preguntas, no me dejó dudas en relación a ello. No sé, un sinfín de respuestas que se pueden generar. Lo que yo busco aquí, chicos, es precisamente eso, cómo vamos a concluir. Y vamos a la parte nuevamente de su libro, en donde nosotros podemos ya observar, si lo quieren ver, en este caso, el título. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión? Vamos a ponerle ya un título, una entrada y un cuerpo a la entrevista que ustedes realizaron, para que así pudieran ustedes observar los ejemplos que estuvimos viendo a lo largo de esta práctica social del lenguaje que nosotros hicimos a través de entrevistas, o en este caso de una entrevista, como lo observaron en la página 254, 255 de su libro, que fueron diferentes entrevistas que se realizaron. ¿Esto con qué finalidad? Pues de nosotros ver desde cómo se hace una entrevista, cómo se estructura, cómo elaborar un guión, cómo posteriormente transcribirla y lo último y lo más importante, analizarla. Recuerden que el análisis, chicos, es la descomposición de algo en su todo, reunir cada uno de los elementos que compone esa parte y después desjuntarlos y describir el por qué es importante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un análisis, ¿no? Supongamos que ustedes tienen a lo mejor su celular y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el análisis de mi teléfono?
yo les diría, ¿de qué está compuesto su teléfono? Y ustedes me van a decir de una pantalla, de un teclado virtual, de aplicaciones, de un software, y si quieren ver, de un sinfín de vertientes que se pueden arrojar y alojar en este proceso de la descripción. Una de las cosas más importantes es analizar las taxonomías de Bloom, que eso ya les voy a enseñar cuando estemos en un segundo grado, pero no me voy a adelantar a esa parte, sino que básicamente el análisis es esto: descomponer algo en su todo y posteriormente juntarlo para entenderlo, que es lo que estamos haciendo con las preguntas. Analizar cada una de las preguntas que estamos viendo y después juntarlas en un todo, en una conclusión, como lo estamos viendo ahorita. Bueno, chicos, pues por mi parte ha sido todo. Me da un gusto, como siempre, saludarles, brindarles esta parte del conocimiento. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias estén bien. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho, que sigan pasando un excelente día, y cualquier duda los estoy escuchando a través de los comentarios que vayan a dejar en la plataforma de Google. Cuídense y hasta la próxima.